Tenemos aquí un pequeño informe acerca de enterramientos y su origen histórico o mítico. Empecemos por pensar en cuáles pueden haber sido los enterramientos más antiguos. Digo aquellos en que ya se procedía de una forma ceremonial, manipulándose al muerto. Bueno, se calcula que estos enterramientos empezaron allá por el cuarto milenio antes de Cristo. En aquel tiempo los sumerios amortajaban ya a sus difuntos y los metían en unas canastas de juncos trenzados. Los textos antiguos dicen que lo hacían movidos por el temor. Así no sorprende que la mayoría de los ritos y ceremonias tengan un origen común: el horror ante la eventualidad de que el espíritu del fallecido pudiera regresar al lugar donde había transcurrido su existencia. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para perturbar la paz de los vivos. Esto horrorizaba a los vivos. Y entonces ahí empezaron a enterrarlo, a meterlo adentro de una canasta, etc. En los pueblos noreuropeos se ataba el cuerpo después de decapitarlo. Poner la decapitación en segundo lugar después de indicar que se lo ataba parece un error en la enumeración. Pero también le amputaban los pies por si acaso. De este modo pensaban que iban a evitar que los muertos persiguieran a los vivos. Efectivamente, una persona que además de muerta está decapitada, atada y sin pies, difícilmente pueda perseguir a nadie. Los pueblos mediterráneos antiguos enterraban a los seres queridos, quiero decir a los muertos, ¿no?, lejos del pueblo. Para asegurarse, no se sabe de qué, daban varias vueltas por los alrededores para despistar al muerto. Que el muerto... para que no volviera, ¿para qué? Para que no encontrara el camino de regreso, evidentemente. Bien. Incluso en muchas culturas antiguas se solía sacar el cadáver por la parte trasera de la casa y se llegaba a abrir un boquete en la pared por el que se sacaba el cuerpo del fallecido, orificio que era tapado inmediatamente después del entierro. Tenían poca fe en los recursos del muerto. Sí. Ciertamente cuando uno se muere pierde la mayoría de sus habilidades, por no decir que todas. Pero a mí sacame de mi casa por la puerta de atrás y creo que soy capaz de volver igual. Es cierto que la costumbre de enterrar al difunto bajo 1,5 metros de tierra podía ser suficiente, pero para mayor seguridad se tomaba la precaución de encerrarlo en una caja de madera y clavar la tapa. Hablamos naturalmente del ataúd. Los arqueólogos aseguran que el número de clavos que se ponía en la antigüedad era a menudo exagerado. Y no contentos con estas precauciones, se cegaba la entrada de la tumba o se la cubría con una piedra muy pesada. Estoy hablando naturalmente de la lápida. Con el luto se pretendía evitar que el alma del muerto penetrara en el cuerpo de los familiares vivos. Era como un intento de borrar la propia imagen para despistar al alma en pena. El velo era una máscara o disfraz protector. En otros pueblos el luto se expresaba mediante el color blanco y tal vez querían disfrazarse de espíritus, desorientando así a los posibles intrusos del mundo del más allá. En la antigua Roma se enterraba a los difuntos al atardecer, guiados por un propósito muy concreto. Otra vez, engañar al muerto. Llevaban antorchas y cuando llegaban al cementerio ya habían anochecido del todo. Ellos asociaban el fuego con la muerte, ¿no? De hecho, la palabra funeral viene de la voz latina funus, que significa tea encendida. Algunas veces los ataúdes pueden encontrarse en lugares inhóspitos.
No sé si usted oyó hablar de los ataúdes colgantes de los Bos, una de las 56 minorías nacionales de la antigua China. Son un conjunto de sepulcros que penden, que cuelgan de unos precipicios y que por su extraña y majestuosa naturaleza han sido incluidos entre las reliquias culturales de la China. Hay en verdad 265 sepulcros de ese tipo, se encuentran a una altura de entre 10 y 50 metros de altura. Dice aquí, el más alto está a 100 metros. Bueno, entonces está mal, porque 100 metros no está entre 10 y 50, sino mucho más alto. La creencia general es que pertenece esta colección de ataúdes a la minoría de los Bos y de los Qiaos. En cuanto a su historia, no se la conoce, no se sabe cuándo se inició, pero sí que terminó durante la dinastía Ming, aquella dinastía que se especializaba en construir cerámica que luego era destrozada en las películas de espionaje de Sean Connery. Los Toraja son una gente que viven en Tanah Toraja, en Indonesia. Dejan a los adultos muertos una temporadita a la intemperie, en un lugar específico y rodeados de unos árboles que, según la tradición, purifican el espíritu a modo de filtro místico, ¿no? Los restos van luego a un lugar excavado en la roca con estatuas representativas de los difuntos. Pero lo más interesante es quizá el entierro que se guarda para los niños en esta región, especialmente si todavía no les han salido los dientes, que para los Toraja forman parte del ciclo de la naturaleza, ¿no? A estos pequeños se los mete en el interior de un árbol hueco, en postura vertical, y rellenan el agujero con huevos a modo de ofrenda, creando de este modo una especie de ciclo regenerativo natural. Los Toraja, lindo nombre para una tribu, sí, o para un conjunto folclórico. Los Toraja creen que los muertos tienen una forma de vida contraria a la de los vivos. Caminan cabeza abajo, hablan al revés, las cosechas perdidas significan comida para los muertos. Y así todo. Y así todo. Así podríamos seguir por 20 segundos más. Los goles en contra y todo. Situado en un valle a unos 150 kilómetros al este de Lhasa, en el distrito de Drigong, en el Tíbet, fue creado en 1179 un monasterio por el fundador de esta ancestral tradición fúnebre, Drigung Kyogpa. La mayoría de los tibetanos adheridos al budismo enseñan que en la reencarnación no hay ninguna necesidad de preservar el cuerpo, ya que navegará por la senda de los cielos como un barco vacío. Este ritual, que en la práctica se conoce como Hathor, que en tibetano significa dar limosna a los pájaros, consiste simplemente en la eliminación de los restos humanos de la persona fallecida. Te cortan en pedacitos y te dejan por ahí para que te coman los pájaros. Como el nombre implica, Hathor se considera un acto de generosidad. El fallecido y sus familiares están proporcionando alimentos para mantener a los seres vivos. La generosidad y la compasión para todos los seres son importantes virtudes en el budismo. Esta ceremonia es ejecutada por las familiares. Es un poco dura, ¿no? Es desmenuzado al final en trozos pequeños. Como el vermú, como el vermú, con una frialdad espantosa, ¿no? Y posteriormente son ofrecidos a las aves. Ahí los persas, recuerdo yo, ponían en tiempos de la religión de Hormuz y Arimán, el mazdeísmo, ahí va, ponían a los muertos en lo alto de unas torres de porquería,
Y quedaban ahí, había una terracita, y no había más nada. Ahí el muerto. ¿Y quién se lo comían los pájaros? Era un poco más discreto, porque primero no lo cortaban en pedacitos, no lo hacían rabacillo. Y segundo, lo dejaban arriba y nadie veía nada. De altura. No, ahí abajo estamos todos mirando como caían las palomas. No, lo dejaban arriba. Por eso estaba tan lleno de torres el territorio persa, digo yo, que jamás he oído hablar de una torre en el territorio persa. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de enterramientos, su origen histórico, pero también algunos raros, como eso. ¿Nunca vio un documental de esos sepulcros que cuelgan ahí en la China? No, nunca. No, búsquelo, es muy interesante. Están ahí y van los turistas, seguramente japoneses. Porque van a China. Y miran cómo cuelgan. Los que viven por ahí están siempre viviendo con la espada de Damocles colgando sobre la cabeza, por no decir que con ataúdes colgando sobre la cabeza. Cuando se desprende uno, puede caer sobre algún ciudadano. Bueno, no hay cosa más desagradable que ver cómo te cae un ataúd en la cabeza. Bueno, sí, me imagino, es una situación. Por eso no voy a la China. No, señor, no es toda la China, sí. ¿Fue a pedir música para esto? Fui a pedir música. Bueno, este muchacho dijo que tenía una milonga, que es una milonga de enterramiento, efectivamente, de un velorio. ¿Sí? Hay más de una. Casi todas las canta Jorge Vidal. Y esta se llama Duelo Kurda. Al parecer es el enterramiento de un señor aficionado a la bebida. Bueno. Y eso es lo que escucharemos ahora. Duelo Kurda por Jorge Vidal, en atención a esta colección de rarezas relacionadas con los enterramientos. Adelante.